Buenas noches, tanto tiempo. No se imaginan el gusto que me da estar cerca de nuestros conductores de siempre, Luciana Rubinska, Iván Jagroski, nuestro superpibe. Estar otra vez en este lugar que uno aprende a sentirlo como su propia casa. Estoy un poquito deteriorado porque una noche de avión puede ser una noche sin dormir y de eso vengo. Así que pido disculpas, me justifico de antemano. Pero los temas son tan atractivos y tan dolorosos, por otra parte, como cada uno de los elementos políticos y económicos que hay que analizar de la actualidad argentina. Hay que empezar por las Fuerzas Armadas, por esto que Macri dijo hoy de mañana y que nos remite a un título de un extraordinario colega, Gustavo Campana, que tiene un libro que se llama Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición. Y es verdad. Pero tampoco, agrego, hay neoliberalismo sin represión. Y a esto va a recurrir el gobierno que gerencia Mauricio Macri. Sabemos que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. Un debate que nos permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas. Los argentinos vivimos en una zona de paz. Esta idea que Macri expresa la tuvo siempre. En realidad, Macri no cambió demasiado, en todo caso no lo sabían ver como correspondía. Ya en el año 2004, Macri se expresaba a favor de las Fuerzas Armadas en la calle. Estamos hablando de algo que él manifestaba en el 2004, pero que se ve que tenía como idea en el 2002, claro. En el 2002 lo que había que hacer, según Macri, era sacar la gente de la calle a través de las Fuerzas Armadas, de la persecución indiscriminada, de trabajos de inteligencia que pueden hacer las Fuerzas Armadas, lamentablemente expuestas otra vez a la prevención de la gente, una prevención que tiene que ver con un pasado espantoso de las Fuerzas Armadas en América Latina, pero que quizás no se corresponda plenamente con la actualidad, pero viene como un cuco, como un fantasma, justamente traído por Mauricio Macri. Vamos a escuchar lo que decía en el 2004, pero fíjense que él está hablando de 2 años y pico atrás, pero también hablará de la estupidez ideológica que impedía sacar las Fuerzas Armadas a la calle. Las Fuerzas Armadas tienen recursos, tienen lugares, y se iba a hacer ya hace 2 años y medio y se paró por una discusión, un debate ideológico de vuelta, estupidez ideológica. Somos un país bastante sensible todavía. Pero convengamos por toda la historia que vivimos. Imagínate que mañana no sé si estoy preparada yo para ver las Fuerzas Armadas en la calle. Me parece a mí que la Argentina quiere ver mucha gente en la calle armada. No pensando que el delincuente le va a tener miedo. El delincuente no le va a temer. Esas cosas a uno lo enferman, porque si estamos jugándonos todos los días se asesinan más de 6 personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y por esta idiotez ideológica no la podemos hacer. Yo esas cosas no las puedo entender. O sea, eso es sentido común. O sea, hay que hacerlo ya. Lo único que cambió es que en aquel momento hablaba de quienes morían efectivamente el año 2002, es el de mayor cantidad de homicidios en la historia de la República Argentina, y eso cambió muchísimo en los años siguientes. Ahora el recurso es hablar del narcotráfico, en aquel momento de los crímenes que se cometían, pero él quería en el 2004, y se ve que ya en el 2002 y en el 2018, las Fuerzas Armadas en la calle. Quizás la mejor respuesta la da el doctor Raúl Alfonsín, y es buena esta respuesta, porque no nos olvidemos que Macri está hablando de sacar las Fuerzas Armadas a la calle cuando es gobierno junto a la Unión Cívica Radical, aquella Unión Cívica Radical que cuando los Carapintadas denunciaba justamente la participación de los medios periodísticos dominantes de siempre a favor de los Carapintadas y de la revuelta que significó en aquellos días. Pocos años después, Macri pensaba lo que acabamos de escuchar. Por eso vale la respuesta del doctor Alfonsín. Ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión. Yo digo, el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofascismo, porque tanto ajuste, recesión va a tener que caer en las represiones. Aquí quien tiene más tiene que pagar más, y quien tiene menos no puede permitir que recaiga sobre sus espaldas todo el peso de superar.
Qué tristeza para la Unión Cívica Radical la traición al doctor Alfonsín, porque esa respuesta es para Macri, pero también para los radicales que están acompañando a Cambiemos en el gobierno, al PRO. Por supuesto que esto tiene que ver con otras razones. Lo del narcotráfico es tan solo un pretexto. Podría demostrarse que fue mucho más ventajoso para la sociedad el trabajo hecho hasta el 2015 que a partir del 2015, eso sí, con una promoción completamente distinta. Pero tienen que reprimir, prepararse para esto. Y no solamente con las Fuerzas Armadas Argentinas, verán Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que con el mismo pretexto andarán dando vueltas por la Argentina. Y esto rompe el corazón, porque esto es ir contra la soberanía que cualquier país de la grandeza de la Argentina tiene que tener. Fondo Monetario Internacional nuevamente entre nosotros. ¿Qué significa? Más pobreza, más hambre, más desolación y, consecuentemente, mayor represión. Vamos a tomar a la televisión pública, antes y ahora, 2012 y 2018, una vez anunciando que el Fondo Monetario Internacional cerraba sus oficinas en Buenos Aires. Qué lindo era aquello. Y no fueron años aciagos, por cierto, económicamente para los argentinos, los que vinieron después. Y ahora el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional abre sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires. El Fondo Monetario Internacional va a cerrar sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires. La clausura de la sede del organismo se debe a razones presupuestarias. Algunas fuentes periodísticas indicaron que en el país solo queda un economista para seguir de cerca los números locales. Un vocero del FMI aseguró que el cierre de su representación en Buenos Aires no es un hecho inusual, sino que la iniciativa responde a razones presupuestarias. Hoy se confirmó que el Fondo Monetario Internacional va a abrir una oficina en Buenos Aires para monitorear el acuerdo con la Argentina. El directorio del FMI avanza en instalar entonces oficinas en la capital argentina, donde va a desplegar un staff de expertos, pero también personal administrativo, para monitorear el cumplimiento de las metas económicas y fiscales acordadas con nuestro país. Qué tristeza, ¿verdad? Pero esta comparación entre el 2012 y el 2018 podemos hacerla sin necesidad de recurrir a la televisión pública y aquella noticia que daba entonces y la que ofrece ahora. Se cerraba la oficina del Fondo Monetario Internacional, se abre la oficina del FMI. Pero la anterior presidenta y Mauricio Macri pueden debatir, invitados por nosotros, preparado por nuestro equipo de edición, sobre cómo piensan el mundo en relación al Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. Uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001 y cómo terminamos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro, que no se mete ni con nuestra legislación, ni con nuestro tipo de cambio, eso no es así. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza, acá nadie nos va a condicionar. E inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Estoy convencido de que el camino que tomamos
va a lograr un mejor futuro para todos. Mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. Podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. El próximo cuento es el G20. El G20 marca a la Argentina en una etapa en la que no tiene ninguna relación con el mundo. Es un disparate decir que la Argentina se integra al mundo, porque el mundo está haciendo exactamente lo contrario de lo que se hace hoy día en materia económica en la Argentina. Cecilia Naón, que es profesora en la American University y una gran conocedora de todo lo del G20, nos adelanta algo que en los próximos meses será un caballito de batalla para Mauricio Macri. Mira, me parece que más allá de la parafernalia de la seguridad, de las celebridades internacionales que están llegando a la Argentina, celebridades del sector financiero, ¿no? Por supuesto, de los grandes presidentes, lo que este fin de semana dejó al desnudo, y creo que es lo que vamos a ver de acá a fin de año, es que Argentina está recibiendo un G20 que está sumamente debilitado, sumamente cuestionado, está francamente en crisis. Y además está fracturado. Y lo que vemos es un G20 que se reunió 2 días en Buenos Aires, que discutieron y hablaron de un montón de cosas, pero que sobre comercio, que es uno de los 2 ejes de, en este momento, la economía global, no pudo decir nada nuevo. Se limitó a repetir lo viejo, pues no está ofreciendo soluciones, no está ofreciendo respuestas, porque en definitiva está muy paralizado, muy fragmentado, y está como viejo, como antiguo, como anacrónico. Lo que dice Cecilia Naón sobre el G20, lo que les estamos manifestando nosotros sobre el Fondo Monetario Internacional, no puede ser apagado por la realidad, porque esto es lo que tratan de tapar con cada uno de estos temas, el de las Fuerzas Armadas, Fondo Monetario Internacional, etc. La realidad es una sola, esta que se vivió hoy en San Justo, como en decenas de lugares de la República Argentina. Se quedan sin trabajo en una cristalería 60 personas, 60, así, de una, porque cierra la cristalería, porque no puede competir con lo internacional. Por el tarifazo, además, cierra fábrica que sobrevivió a la crisis del 2001. Miren lo que había sucedido. La cristalería San Justo debió parar la producción, tal como sucedió en 2000 y 2015, porque no puede pagar las facturas de servicios. Debe 6 millones de pesos. ¿Saben quién se sacó una fotografía hace poco tiempo con los empleados de la cristalería? Jorge Triaca. Mire qué mal anticipo la presencia del ministro de Trabajo en un lugar donde ahora la gente se queda sin trabajo. Esta es la fotografía, no han pasado años, solamente algunos meses. Ahí está Triaca. Toda esta gente, o buena parte de esta gente, se ha quedado sin trabajo. Pero la situación es todavía más preocupante, a tal extremo que hoy Clarín, a regañadientes, por supuesto, no tiene más remedio que hacer un poquito de periodismo y decir las cosas como vienen. Bajaron las expectativas por los precios y el empleo, es decir, la expectativa suya, la de la gente, está cada vez más abajo, porque ¿quién puede tenerlas en positivo en medio de tanto despido y de tanta carestía? Pero además es bueno recordar lo que pasa con el consumo. El consumo otra vez yéndose a pique en la Argentina. Cada día, por los precios y las tarifas, el consumo caerá aún más en el segundo semestre. Y por su lado, Crónica habla de las pymes. Bueno, las pymes cayéndose a pedazos, miles de ellas, que implican miles y miles de trabajos de calidad que se están perdiendo. Ahí está la realidad que tiene hoy la Argentina y que no se puede tapar con el Fondo Monetario Internacional o con los cuentos que van a hacer en función del G20. Mire, el 32% de los hogares ha sufrido algún ataque, ha sido víctima de algún delito. 1 de cada 3 hogares. No hablamos de las personas individualmente. Aquí está el dato, en el diario El Popular. Pero no es del Popular, es del periodismo en general para el que lo quiera tomar, porque este es un dato de la Ditela, irreprochable seguramente en cuanto a su ideología política más bien vinculada al gobierno. Pero no hay más remedio, los datos estadísticos a veces rompen los ojos. ¿Y por qué esta desigualdad? Bueno, porque crece la violencia
y la violencia trae desigualdad, y así en un círculo completamente vicioso. Hay que recordar lo que el jefe de la policía bonaerense decía hace poco, atribuyendo a la pobreza y a la desigualdad, especialmente toda la violencia que hoy se vive otra vez en el conurbano. Hay una situación social que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando, con las zonas rojas. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando. La pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. La falta de inclusión es un tema que los hace que tengan que los lleve a esta situación. Gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito. El capitalismo y su desigualdad tremendas son una fuente de violencia. Allí abrevan los que no pueden resistir, los que no pueden aceptar una sociedad tan injusta. Es extraordinario, hasta el New York Times en algún momento lo ha escrito, cómo en medio de tanta desgracia la gente suele ser tan pasiva, y miles de personas que se han quedado sin trabajo o que ganan en sus trabajos 10.000 pesos, salen cada día a ver si consiguen trabajo o lo mejoran. Este es el gran milagro de la humanidad y también el gran milagro argentino, pero por supuesto que de todas maneras esto alimenta la violencia que hoy día se tiene en el conurbano. Vamos a dar a ustedes unos datos que tratan de explicar por qué ha ocurrido todo esto. Y caemos en el tema de los aportes truchos que se han hecho para la campaña. María Eugenia Vidal dio explicaciones muy modestas en el comienzo y ya no sabe qué decir, como la principal implicada, junto, por supuesto, a Ocaña y a Bullrich, que importan mucho menos porque son personajes políticos sin peso. Pero María Eugenia Vidal sí lo tiene, y ella es responsable electoralmente, y estas son seguramente las consecuencias más directas que tendrá que afrontar. Y también en lo delictivo, fíjense ustedes este anuncio, 200 de los aportantes truchos que eligió el gobierno, 200, son personas que cobran la AUH. Esta es una realidad insoslayable e indesmentible. No se necesita un juez, no precisamos de Bonadío, Lijo, toda esa gente que ya sabemos cómo juega para que digan cuál es la verdad. 200 aportes, cuando se cruzan los datos que originariamente aparecieron en el Destape y después en algún otro portal como Diagonales, se conocen. Y esto se suma a todos los aportantes que no podían entregar más de 1.000 pesos. Y esto es lo que marca, bien lo decía nuestro colega Gabriel Morini esta mañana, la forma deliberada en la que hicieron todo esto, porque no hay aportantes de los monotributistas más bajos o de los de la AUH que superen los 1.000 o 1.500 pesos. En cambio a lo pérfido le pusieron 30.000 pesos, porque se supone que puede dar más. Y al intendente de Mar del Plata le pusieron también 40 o 50.000 pesos. Es decir, siempre fue deliberado. Cuidado, no le pongas a José González 30.000 pesos porque esto no es creíble. Ponele 1.500, ponele 1.000. Esto marca que fue un plan muy preciso, llevado a cabo por las responsabilidades, en principio, políticamente, de la provincia de Buenos Aires. Y lo hicieron para ganar la elección. Lo hicieron de esta manera para trampear a la democracia. Son unos tramposos, están muy sucios. María Eugenia Vidal está en estos momentos en el fango de la política. No le gustará a mucha gente esta realidad porque hasta ayer nomás la tenían como una especie de Heidi, de persona buena, pero aquí hay mucho detestable en el comportamiento que han tenido. No hay en el mundo una trampa en la que se haya usado a los más pobres. Todos los partidos en todos los países tienen empresarios que dicen, mira, no me pongas con 1 millón de pesos, porque después cuando me des algo, se van a dar cuenta, van a decir que fue por este 1 millón de pesos que yo puse. No me pongas, yo te lo doy el 1 millón de pesos, pero busca otra manera de ponerlo. Y ahí es que aparecen los aportantes truchos. Ahí es que aparecen otro tipo de aportantes, pero nunca había ocurrido que un gobierno, ahora gobierno,
se haya fijado en los que menos tienen, justamente en aquellos que María Eugenia Vidal dice, ¿para qué le dan universidades si ni siquiera llegan los pobres a las universidades? Ese desprecio es el mismo que se utiliza para llevarlos a ser los aportantes truchos de la campaña viciada de nulidad desde el punto de vista electoral, de esta trampa tremenda que se le ha hecho a la democracia como si fuera poco, la opacidad a la que le han condenado a esa democracia los medios de comunicación que llamamos hegemónicos, y uno se permite decir, en este el caso de quien les habla, directamente diabólicos. Escuchen ustedes a un señor Osvaldo Marasco, fue candidato del PRO. Vean, presencien la indignación de esta persona por haber sido incluido entre los aportantes truchos. Este caso espero ser lo más claro posible porque es tan burdo y por otro lado es tan tremendo. Es tan simple como que primero, como lo dice en la denuncia del juez Casanelo en el juzgado número 7 en lo criminal, nadie aportó un solo peso, o sea, yo no aporté esos 50.000 pesos que dicen, ni los concejales 38.000, ni los consejeros escolares 32.000. Nadie aportó un solo peso, o sea, yo no aporté esos 50.000 pesos que dicen, ni los concejales 38.000, ni los consejeros escolares 32.000. De mi lista, que éramos 23 en total, entre los consejeros escolares, concejales y en mi caso el candidato a intendente. Pero entiendan que en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios. Replíquenlo por 135 municipios. Yo vengo denunciando del 2015, incluso antes de la elección, que pasaban cosas raras en el PRO que no me gustaron. Y eso me costó no ser intendente, porque 3 meses antes, tanto María Eugenia Vidal como su marido y Jorge Macri hicieron todo un vacío, no vinieron nunca más Ituzaingó, e incluso el marido de María Eugenia Vidal sacó una solicitada con los radicales pidiendo 15 días antes que no me votaran. Con lo cual lo que hicieron es favorecer al candidato Descalzo, que es del otro partido. Un joven periodista, amigo además, extraordinario, que viene haciendo una carrera que merece el reconocimiento al que más aspiramos, que es el de los colegas. Hizo una denuncia desde el Destape, desde el portal que dirige Roberto Navarro. Y desde allí, nuestro amigo Juan Amorín denunció toda esta trampa, esta tramoya brutal del gobierno cuando todavía no lo era. Trampearon nada menos que a la democracia. Es atacado Juan Amorín hoy día, me cuentan, al volver al país. Claro, porque es demasiado limpio. A los ojos de ciertos periodistas, de ciertos denunciantes, Amorín, al que no se le puede refutar una sola palabra, porque presentó todas las pruebas, porque trabajó de verdad, porque no salió a estigmatizar gente, salió a decir algo que desde el punto de vista político es lo más grave que ha ocurrido en la historia de la democracia. Por eso cada día tenemos un capítulo de lo que Juan Amorín aportó a la sociedad como un verdadero gran periodista, para que sepamos verdades. De la lista completa de afiliados al PRO truchos, que son muchísimos y que encima ahora se agregan docentes de la provincia de Buenos Aires, todos, el 94% de los casos, para ser más preciso, nosotros hicimos el cruce, total de aportantes truchos contra afiliados al PRO de María Eugenia Vidal. El 94%, es decir, 1.128, están afiliados al PRO. ¿Cómo haces para afiliar a alguien vos? Para que se entienda y que no parezca una cosa de un papelerío. Vos para afiliarte tenés que entregar copia de tu documento, tenés que entregar 2 copias de tu documento, tenés que llenar una ficha de afiliación con tus datos personales, tenés que entregar una foto carnet y tenés que firmar. Y te llevas una ficha de afiliación firmada por el apoderado del partido, presuntamente. Ahora empiezan las preguntas. ¿Quién firmó esa ficha de afiliación? ¿Quién las completó? ¿Por qué? ¿Cómo sabían que los beneficiarios de planes sociales podían aportar montos bajos y los otros que te estamos mostrando podían aportar montos más altos? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Pues salió del PRO, 94% de afiliados son del PRO. Un valorazo, por cierto, pero esto ha trascendido y se sabe gracias a la persistencia que él y el Destape tuvieron, porque de otra manera, y al acompañamiento que inmediatamente, cosa que no ocurre siempre, pero debería ser más seguido, otros medios hicieron de esta información. Por ejemplo, Página 12, con todo el prestigio que tiene Página 12, tomando nota de esto, y Tiempo Argentino, y la 750, y algún programa de la 1030,
bueno, y por supuesto de Radio 10, por supuesto Gustavo Silvestre, que ha acompañado esto enfáticamente. Bueno, entre todos consiguieron romper esa barrera terrible de los medios de comunicación que se pasaron más de un mes sin decir absolutamente nada del mayor escándalo político de todos estos tiempos. Una barbaridad. Habla muy pero muy mal, para siempre, del periodismo, porque peor todavía que lo que hicieron María Eugenia Vidal y toda la banda que programó esta historia es el comportamiento periodístico, hecho a las denuncias. ¿Dónde están los denunciantes de entonces? Ahora, cuando las denuncias tienen el peso específico de poder decir, aquí está esta planilla de AUH o de ANSES, y aquí están los aportantes, los nombres son los mismos, aquí está el nombre, aquí está el DNI, aquí está el aporte. Esto es mentira, esto es una barbaridad. Así se hace, cuando se quiere denunciar o cuando se quiere investigar. Otro camino no hay, porque después si las denuncias son truchas, como tantas que hemos tenido en la República Argentina, se van cayendo a pedazos y nunca más ni siquiera son mencionadas. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por los múltiples negocios que se llevan, por los miles de millones que han ganado medios como Clarín, a cargo de Héctor Mañeto en los últimos tiempos, y por la pauta. Ahora la pauta crece, ¿pueden ustedes creer? En medio de épocas de austeridad va a haber más pauta, más pauta. Vean ustedes la información al respecto de Crónica. Mala propaganda para Macri, es el título de Crónica de ayer. La pauta se reparte a discreción sin tener en cuenta la audiencia y el alcance territorial de cada medio. El presupuesto destinado a publicidad oficial se incrementó en 700 millones de pesos. Y sabe, en esta placa se lo vamos a mostrar, no sé si tuvimos tiempo de poner Crónica, cuánto se lleva, pero se lleva también mucho menos. En tiempos de ajuste suben el gasto en propaganda de modo discrecional, dice BAE en su capítulo sobre negocios. Y con esta placa les vamos a mostrar a ustedes cómo se distribuye esa pauta, cómo Macri roba a determinados medios de comunicación, se llame él, se llame Greco, sea María Eugenia Vidal. Están robándolo a usted, le quiero decir, porque cuando le dan a Clarín 18% de toda la pauta y al Grupo Indalo el 1%, a usted lo están robando. Le pregunto, ¿usted cree que entre TN y C5N existe esa diferencia? Para no mencionar que muchísimas veces es exactamente al revés. Pero si hubiera alguna diferencia, ¿es 17 veces más? Tomando en cuenta nada más que la que Macri da, la que Marcos Peña distribuye, cuando le queda algún margen de todo lo que le da a los trolls. Esto es lo que ocurre. Pero María Eugenia Vidal da casi lo mismo per cápita y Rodríguez Larreta también. Por lo cuanto, vamos a hacerlo mañana. Mañana vamos a continuar, me dice Leandro Gabriele. Pero tome nota de esto. Si van a dar más dinero, 139 millones a 8 millones con el gobierno del Grupo Clarín al Grupo Indalo. Mañana le vamos a dar otras cifras de quienes también, como Crónica, han sido dejados de lado por la pauta. Y por supuesto que esto trae enormes problemas. Duele muchas veces saber la situación en la que se tiene que desplegar el trabajo de la gente de C5N por pasión, a veces también por necesidad. Pero tenemos dificultades hace muchísimo tiempo, y no menciono las mías, que soy una persona que ya está como esos autos cuando termina la carrera que sigue dando vueltas al autódromo, pero que ya no importa demasiado. Pero aquí hay gente de 20, 30, 40 años y con muchos años en C5N y con mucho amor por esta profesión. Cuando le dan el 1% a Indalo, lo están robando a usted porque distribuyen mal el dinero, pero también lo están robando a ellos cuando roban a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, y además se permiten tenerlos presos por una decisión de Héctor Mañeto y de Mauricio Macri, porque no hay ningún elemento desde el punto de vista judicial que ampare que estas personas estén presas. ¿Y cómo pueden trabajar prisioneros del régimen para que este canal, que perfectamente es viable, lo sea? ¿Cómo se puede atender las necesidades del mismo? Es para robárselo, como en los tiempos de la dictadura se robaban empresas también en democracia. Clarín y este gobierno se quieren llevar puestas algunas empresas, las que les sirven o las que no les sirven, y justamente por eso las combaten. Esta es la realidad de hoy,
la que no me quería perder de compartir con ustedes, con mucho gusto, de poder retornar a este lugar. Y como decimos siempre, pensando en ellos y en tantos presos políticos que hay en la Argentina, y más allá del Fondo Monetario Internacional, y más allá de los aportantes truchos, y más allá de las Fuerzas Armadas a las que Macri quiere convocar para reprimir, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana. Bienvenido nuevamente, Víctor Hugo, a los estudios de C5N. Estamos en C5N. Estamos en el diario. Ya regresamos.